Además, estamos en la presentación del Festival Rambal, una propuesta cultural y musical que llegará a Gijón en el mes de septiembre. 15 artistas participarán. Hoy hemos conocido a algunos de ellos, entre ellos Locomía o el DJ Rob Loren. A esta hora se presenta un nuevo certamen en Gijón que se celebrará entre el 12 y el 13 de septiembre en el Parque Hermanos Castro. Es el Rambal Festival. Max Álvarez, ¿qué sabemos de su programación? Sí, un festival que nace fuera de modas con la intención de crear arraigo en la ciudad y de que tenga más de una edición, que es el sueño de un grupo de jóvenes, artistas nacionales, artistas internacionales participarán. Hoy hemos conocido que vendrán a Gijón en torno a 15 artistas. Hemos conocido algunos de ellos como el DJ Rob Loren o también el grupo Locomía, pero poco a poco se irán desgranando todo el cartel de este Rambal Fest. Un cartel que además tendrá exposiciones, tendrá charlas para reivindicar esa figura histórica, esa figura de Rambal, un homosexual, un transformista que luchó por los derechos humanos en época franquista y que murió asesinado a escasos metros de donde nos encontramos aquí en Cima Villa y que ahora pone nombre a este festival, Festival Rambal. Tenemos artistas que mezclan de, por ejemplo, público que puede ser desde los 18 años hasta incluso mayor de 50 o 60. Buscamos que todo Gijón quiera entrar, como por ejemplo artistas como Locomía, Magneto, que pueden recordarte más a la época noventera. Es una cuestión de arraigo. Nosotros creamos un festival que no es replicable, o sea, es un festival que nace en Gijón, para Gijón y por Gijón. No pensamos que sea un modelo que podemos exportar a ninguna ciudad. Está pensado 100% para Asturias y para los asturianos. Al fin y al cabo, Rambal era un personaje que no pasaba indiferente y murió tristemente, bueno, murió asesinado tristemente por su condición sexual, y queremos que abanderarnos y que reivindicar que una persona tan grande ya falleció en estas condiciones.